empecé a ver este tema de la expectativa, ¿no? De cómo todo el tiempo nuestras pérdidas cotidianas están más relacionadas con las expectativas que con una gran pérdida, ¿no? Porque entonces pensamos como la muerte es la gran pérdida, o el divorcio, o un trabajo en el que tenías mucho tiempo, porque si tenías poquito tiempo, pues la pérdida, ¿qué? No exageres, ¿no? Y este tipo de cosas. Y entonces ahí fue donde empecé a investigar más de las expectativas, porque en realidad sí hay material, por supuesto que de todo, o sea, escrito, ¿no? No descubrí el hilo negro, pero sí hay poco material en el que se nombre como pérdida de expectativas. Se habla del proyecto de vida, se habla de que, ay, no pasó lo que esperabas, pero entonces nos vamos a las etapas del duelo o nos vamos a otra cosa, ¿no? Pero la expectativa tal cual no. Y entonces me pareció que era momento de transformar ese libro perfectamente imperfecto que yo tenía en esto. Y entonces ese mismo libro lo fui transformando hasta llegar a esta parte. Y obviamente cuando, ya sabes, ¿no? Casi del logaritmo de Instagram y de redes sociales, que empiezas a buscar algo y te empieza a salir todo de eso. Todo a mí me resonaba expectativa y lo que están esperando de ti, y si no lo haces, y lo que tú esperas, y si no pasa, y te estancas, y ya no crees en ti, y así la cadenita de duelos que no se resuelven, y así surgió el libro, para hablar de las expectativas y del duelo desde otra mirada. Pues, Adri, nosotros nos dimos a la tarea de leerlo y de estar listas y preparadas. Es más, aquí lo voy a poner toda para que lo vean y lo pidan. Nosotros lo compramos en Amazon. En Amazon. Pero seguramente. Y de voladita llegó. Está en todas las librerías. Pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es que creo que efectivamente las expectativas es como dijiste hace rato, creo que desde antes de que nacemos ya los que tiene la familia en nosotros, las que nosotros tenemos, las que nos ponemos, y es una carga que creo que con terapia más o menos a cierta edad, ahí más o menos vas librándola, pero ¿cómo haces para cargar con todo esto desde, pues las que te ponen que eso no puedes hacer, pero sí las puedes trabajar después? Sí, justo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo le hago? Y por ahí en el libro justo digo, haciéndolo, ¿no? Exacto. O sea, la respuesta accionando. ¿Y ahora cómo le hago? Pues hazlo. Como tú creas, ¿no? Porque al final no, o sea, no hay receta mágica porque cada quien tiene que adecuar su receta, pero lo que sí he descubierto y con la investigación y con la fortuna de acompañar a mis pacientes también y de yo intentarlo en mi propia vida y, ¿no?, con el acompañamiento de mi terapeuta, ir haciendo ensayo y error de ciertas cosas, es que definitivamente tenemos que aprender a reconocer nuestros procesos internos, ¿no? Y que todo el mundo nos dice así el autoconocimiento y escucha tu voz y pues sí, o sea, no hay de otra. Medita, ve para adentro. Pero la clave está en hacerlo todos los días, ¿no? O sea, y yo creo que, lo que yo siempre les digo es, en el momento en el que nos cachamos, porque siempre hay un momento en el que te cachas y dices, ya la regué, ya volví, ya dije, ya hice algo que no era. Ya, o sea, en esos momentos en los que nos cachamos, es el momento en el que entonces hay que hacer la pausa para revisar, a ver, ¿por qué ahorita yo estoy diciendo que esto no era lo que yo tenía que hacer? O sea, ¿por qué yo me estoy dando cuenta que esto no era? Y en ese momento decir, porque yo realmente quería decir que no y dije que sí. ¿Y por qué dije que sí? Si en ese momento lo hacemos, sí vamos a tener más respuestas, porque luego decimos, bueno, luego en la noche me doy mis 5 minutos de contemplación y ya en la noche ya te quieres dormir. O ya se me olvidó esa sensación que tenías ahí. 20 días después te salen así de... ¿no? Y por supuesto que luego, ¿no?, dicen, no, es que yo no tengo el tiempo en ese momento, porque si estoy en una reunión, bueno, en ese momento... En todas las reuniones yo veo que la gente sigue sacando su celular y apuntando cosas. Apuntas 2, 3 notas de me caché, tenía que decir que no porque sentí feo, sentí pena, punto. Y ya después cuando tengas tus 5 minutos, te revisas.